En el corazón de la Nebraska rural, el propietario de un pequeño restaurante se enfrenta a una nación afectada por una brutal escasez de combustible. Cuando sus reservas de emergencia se agotan, toma una decisión que podría costarle todo: dar combustible gratis a los camioneros varados. Su silencioso acto de sacrificio desencadena una poderosa reacción en cadena de bondad, lealtad y patriotismo. Lo que sucede a continuación cambia su vida para siempre y demuestra que la humanidad brilla más en los momentos más oscuros. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La interminable carretera de Nebraska se extendía más allá del horizonte. Una cinta de polvo y asfalto agrietado que atraviesa campos de maíz dorado. Al final de esta tranquila ruta se encontraba Ross's Diner, un modesto edificio de ladrillo con un cartel descolorido que se balanceaba con el viento del verano. Su propietaria, Clara Michey, era una mujer de unos 40 años con una piel bronceada por el sol y curtida por años de trabajo honesto y unos ojos verdes penetrantes que reflejaban tanto fuerza como calidez. Clara dirigía este restaurante sola junto a una pequeña gasolinera que alguna vez había sido un salvavidas para innumerables viajeros que cruzaban el corazón rural. Pero hoy, el silencioso zumbido de los motores fue interrumpido por una nueva y alarmante realidad. Una escasez de combustible a nivel nacional se había apoderado del país, y los camioneros, el alma del comercio estadounidense, se quedaban varados por docenas a lo largo de estas carreteras secundarias. Muchos no tenían a dónde recurrir. Las estaciones se habían secado desde hacía mucho tiempo. La radio crepitaba con advertencias y frustración. Pero para Clara, no era momento de subir los precios ni de cerrar sus puertas. Sus propias reservas de combustible de emergencia, preciosas gotas guardadas para una emergencia real, eran todo lo que le quedaba. Regalarlos significaba arriesgar la supervivencia de su propio negocio. Sin embargo, a medida que el sol ascendía, ella tomó una decisión basada profundamente en la compasión y en un patriotismo inquebrantable. Ella abriría sus zapatos de forma gratuita. La noticia se extendió rápidamente entre los cansados conductores. Al principio, llegaron unos cuantos camiones cautelosos, con los motores echando humo. Clara saludó a cada uno con una sonrisa cansada, pero con los brazos abiertos. Ella llenó sus tanques sin dudarlo, negándose a dar propinas o pagos y explicando simplemente: estamos todos juntos en esto. Su generosidad era silenciosa, humilde y sin expectativas. Los camioneros, curtidos por los kilómetros recorridos y las penurias, asintieron con silencioso respeto. Sabían el valor del combustible, especialmente ahora, y sabían reconocer un corazón bondadoso cuando lo veían. Esa noche, mientras Clara cerraba el restaurante con llave, con el indicador de combustible peligrosamente cerca de vaciarse, se quedó afuera y miró hacia el vasto cielo de Nebraska, las estrellas comenzando a brillar en la luz que se desvanecía. Ella había regalado sus últimas reservas. El mañana era incierto, pero esta noche durmió sabiendo que había hecho lo correcto. La mañana siguiente amaneció fría y gris, pero la determinación de Clara ardía más que nunca. La palabra de bondad ya había comenzado a difundirse entre las largas filas de camioneros varados esparcidos por las carreteras de Nebraska. Uno a uno, aparecieron más camiones, con los motores rugiendo y los rostros marcados por el agotamiento y la preocupación. Sin embargo, cuando cada conductor se acercaba al restaurante de Rossy, encontraba no solo combustible, sino un santuario. Clara se movía con silenciosa eficiencia, llenando los tanques con cuidado, racionando lo poco que le quedaba, sabiendo que cada galón salvaba una vida o un sueldo. En algún lugar del camino. Ella no hizo preguntas, no rechazó a nadie. Para estos hombres y mujeres, ella era un raro faro de esperanza en una crisis que parecía abrumadora e interminable. Asintieron en señal de agradecimiento,
algunos con sonrisas cansadas, otros con una gratitud solemne que no necesitaba palabras. La bomba de combustible, que antes era una pequeña comodidad, se había convertido en un salvavidas. El sacrificio de Clara fue más que generosidad. Fue una declaración de respeto a la dignidad del trabajo, de los camioneros que transportaban los bienes de la nación y de los propietarios de pequeñas empresas que mantenían estable el latido del corazón del país. Ella comprendió el vínculo tácito que compartían, un respeto mutuo forjado con trabajo duro y perseverancia. Pero con cada galón que regalaba, el espacio vacío en su propio tanque crecía. Al mediodía, la realidad que había evitado la presionó. El restaurante de Ross se estaba quedando peligrosamente sin combustible. Sus reservas de emergencia, que había guardado celosamente durante meses, estaban casi agotadas. Aún así, ella se negó a rechazar a nadie. Para Clara, esto era más que un negocio. Se trataba de humanidad. A última hora de la tarde, cuando el sol se ponía tras las ondulantes colinas, llegó un convoy de 6 enormes camiones. Sus conductores habían oído las historias. Se detuvieron juntos, con los motores en marcha y los rostros cansados, pero agradecidos. Bajaron y se reunieron alrededor de Clara, sus voces ásperas pero cálidas. Señora, comenzó su líder. Lo que están haciendo aquí, regalando combustible cuando cada gota es preciosa, es algo que ninguno de nosotros olvidará. Clara sonrió, sacándose el polvo de las mangas. Solo estoy haciendo lo que cualquiera debería hacer, dijo simplemente. Nos cuidamos unos a otros. Esa tarde, mientras las estrellas volvían a salpicar el cielo, Clara estaba sentada sola junto a la bomba. Se agotó la última gota de su tanque de combustible de emergencia. Sintió un orgullo silencioso mezclado con una profunda incertidumbre. ¿Qué nos traerá el mañana? ¿Encontraría una manera de reabastecerse? ¿O era este el comienzo de un sacrificio que le costaría todo? Pero una cosa era segura. Su bondad ya había iniciado una onda que no se desvanecería. Los días siguientes pusieron a prueba a Clara de maneras que nunca había imaginado. Las noticias sobre la escasez de combustible empeoraron y las filas de camiones varados se hicieron más largas, serpenteando por el campo como ríos de acero. Aún así, las bombas de Clara fluyeron libremente, una postura desafiante ante la desesperación que se apoderaba de la nación. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer, con su cuerpo cansado impulsado por la determinación y una creencia inquebrantable en hacer lo correcto. Sus reservas de emergencia ya estaban completamente agotadas. Sin ellos, cada galón que dispensaba era una apuesta, un riesgo para la supervivencia misma de su restaurante y la pequeña vida que había construido. Pero la compasión de Clara no vaciló. Pensó en los camioneros, en sus largas horas, en las noches sin dormir con las familias que los esperaban en casa. Rechazarlos era impensable. La noticia de la generosidad de Clara se extendió más allá de las fronteras de Nebraska. Los locutores de radio hablaron del pequeño restaurante con el gran corazón. Los foros de transporte de camiones se llenaron de historias de la mujer que se negó a dejar que sus vecinos pasaran sed. Su humilde acto se había convertido en un faro de esperanza, un raro recordatorio de bondad en un mundo que parecía fracturado por la crisis. Una noche, después de que el último camión se marchara con el tanque lleno, Clara se sentó en los escalones del porche del restaurante, mirando fijamente el indicador de combustible brillante casi vacío. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía una simple taza de café. A pesar de su agotamiento, sintió una oleada de algo inesperado. Orgullo. Ella era parte de algo más grande que ella misma. Un hilo tejido en el vasto tapiz de estadounidenses que se negaron a rendirse. De repente, aparecieron unos faros en la carretera lejana. Un convoy de camiones se acercaba lentamente, con los motores zumbando suavemente en la noche tranquila.
Esta vez fueron más que un puñado. Eran decenas de camiones, sus conductores unidos por la gratitud y la determinación. Se detuvieron en una fila que se extendió más allá del restaurante, un desfile solemne de apoyo. El corazón de Clara se hinchó cuando los conductores se reunieron a su alrededor, sus rostros cansados pero brillando de respeto. El líder del convoy dio un paso adelante, un hombre corpulento llamado Joe, con voz firme. Nos diste esperanza cuando no quedaba ninguna. Ahora es nuestro turno de estar con vosotros. Ella meneó la cabeza y su voz se entrecortó. Hice lo que tenía que hacer, no más de lo que haría cualquiera de nosotros. Pero Joe sonrió. No, señora. Lo que hiciste fue algo especial y no nos iremos hasta que te mostremos lo mucho que significa. Esa noche, bajo el infinito cielo de Nebraska, Clara se dio cuenta de que la onda que ella misma había iniciado se estaba convirtiendo en una ola y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol de la mañana se derramó sobre las llanuras de Nebraska como una promesa de oro. Pero el restaurante de Clara bullía con una energía que ella nunca había conocido. Los camioneros que se habían reunido la noche anterior se quedaron, no solo como invitados, sino como una familia tácita. Se movieron con un propósito, limpiando el restaurante, arreglando la cerca desgastada y compartiendo historias que llenaron el aire de calidez y risas. Clara observaba desde la puerta, con el corazón henchido. Esto fue más que un reembolso. Era una comunidad que estaba cobrando vida. Los hombres y mujeres que habían confiado en su bondad ahora le devolvían el favor con una lealtad feroz nacida de las dificultades y el respeto compartidos. Hablaron de su generosidad no como un favor, sino como un testimonio de la dignidad del trabajo y el espíritu que mantenía unido a Estados Unidos. Entre ellos estaba Joe, el líder del convoy, un hombre de unos 40 años con piel curtida por el clima y ojos que reflejaban los kilómetros que había recorrido. Se acercó a Clara en silencio, con un sobredoblado en la mano. «Esto es de parte de todos nosotros», dijo con voz firme pero llena de emoción. «Queríamos que tuvieras esto. No es suficiente por lo que has hecho, pero es un comienzo». Dentro había un cheque, lo suficientemente grande como para asegurar que el restaurante no solo sobreviviera, sino que prosperara. Además, los camioneros habían organizado un suministro constante de combustible, una tubería directa desde su red hasta su gasolinera, garantizando que nunca más se quedaría sin combustible. Las manos de Clara temblaban al levantar la vista, con lágrimas en los ojos. «Esto significa más de lo que crees», susurró. Joe asintió. «Nos salvaste cuando nadie más lo hizo. Ahora es nuestro turno de apoyarte». La noticia se extendió rápidamente después de ese día. El pequeño restaurante en la carretera de Nebraska se convirtió en un símbolo de bondad en tiempos de crisis, de sacrificio sin expectativas, de la dignidad del trabajo honesto. La historia de Clara inspiró a otros a mirar más allá de sí mismos, a abrir el corazón incluso en tiempos difíciles. Y a pesar de todo, Clara siguió siendo la misma mujer. Fuerte, compasiva y discretamente orgullosa. Nunca buscó ser el centro de atención. Solo quería hacer lo correcto. Mientras los camiones retumbaban por la carretera, cargada de combustible y lista, Clara se paró junto a su surtidor y sonrió. Su sacrificio había dado origen a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Una comunidad unida no solo por la necesidad, sino también por el respeto, el patriotismo y una humanidad compartida. Pasaron semanas desde aquel día inolvidable, pero la bondad de Clara seguía extendiéndose más allá de la tranquila carretera de Nebraska. El restaurante de Ross, antes una humilde parada en la carretera, se había convertido en un símbolo de resiliencia y unidad. El flujo constante de camiones ahora llenaba los surtidores con regularidad, no por desesperación, sino por respeto y lealtad a la mujer que lo había dado todo sin dudarlo. La vida de Clara había cambiado,
pero ella seguía con los pies en la tierra. Sus pies estaban firmemente plantados en la tierra que amaba y en la comunidad que apreciaba. Recibía cartas de camioneros de todo el país, agradeciéndole no solo por el combustible, sino por la esperanza que reavivó durante los momentos más oscuros de la nación. Las paredes del restaurante, antes vacías, ahora estaban adornadas con fotografías y muestras de gratitud, un testimonio de los lazos, forjada a través del sacrificio y la bondad. Una fresca tarde de otoño, mientras Clara limpiaba el mostrador después de un largo día, un convoy llegó de nuevo. Esta vez, los conductores llegaron con algo más que combustible. Traían historias de cómo sus acciones los habían inspirado a ayudar en sus propias comunidades a desconocidos y vecinos por igual. El restaurante bullía de risas y conversaciones, un lugar donde la humanidad prosperaba. Incluso en medio de las dificultades. Clara miró a su alrededor, a los rostros fuertes, curtidos, esperanzados, y sintió una profunda sensación de paz. Su sacrificio no había sido en vano. En un mundo a menudo desgarrado por la crisis, les había recordado a todos que la bondad era una fuerza poderosa capaz de unir incluso a las almas más desesperadas. Mientras las estrellas emergían sobre las llanuras de Nebraska, Clara salió. El aire fresco de la noche se llenó con el zumbido distante de los camiones listos para continuar sus viajes. Cerró los ojos, sintiendo el peso del agotamiento y la levedad de la gratitud. Esta no era solo su historia. Era la de ellos y la de innumerables personas que creían en la dignidad del trabajo, la fuerza de la comunidad y el poder perdurable de la humanidad. Y en ese momento de tranquilidad, bajo la vastedad del cielo, Clara conoció una verdad por encima de todas. La bondad, cuando se da sin esperar nada a cambio, tiene el poder de cambiar.